Hacemos un nuevo contacto informativo y es que vamos a conversar con David Smolansky. Él es comisionado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos y acaban de presentar un informe inédito de cuál es la realidad de los venezolanos en Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gaby, muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos ven. Sí, comisionado, queríamos saber, se habla de aproximadamente unos 10.000 venezolanos que estuvieran en Bolivia y que ha cambiado un poco la perspectiva. Inicialmente este país era de tránsito, luego de estar unos pocos días allí migraban los venezolanos a otra nación, pero ahora la están escogiendo como destino. Coméntenos sobre esta visita que hicieron en el mes de marzo y qué encontraron. Bueno, Gaby, fuimos a un país donde por muchos años, pues los venezolanos que estaban en Bolivia se encontraban de una u otra forma invisibilizados. Recordemos que el gobierno que estaba anteriormente en ese país, el gobierno de Evo Morales, era uno de los principales aliados de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora que está en un proceso de transición, vemos con muy buenos ojos cómo Bolivia va implementando una nueva política migratoria hacia los venezolanos. Lo primero que quiero decir es que aproximadamente hay 10.000 migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia, y yo siempre digo que no solo hay que enfocarse en los países que tienen muchos desplazados venezolanos, como puede ser el caso de Colombia, Ecuador o Perú, sino también estos casos porque son países que de continuar la crisis en Venezuela pudiesen tener un crecimiento desde el punto de vista relativo muy grande. La mayoría de esos casi 10.000 migrantes y refugiados venezolanos han llegado por vía terrestre. Como bien decías, originalmente Bolivia era un país de tránsito, servía para llegar a otra nación de Sudamérica y poco a poco se ha convertido en una nación de destino. Y la mayoría de los venezolanos se encuentran repartidos entre la ciudad de Santa Cruz y La Paz, la capital donde nosotros estuvimos. Esto es un informe que, bueno, es el resultado de una visita. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo se hizo esa visita en medio de la pandemia? No, es que justamente estuvimos en Bolivia cuando empezó la pandemia. De hecho, prácticamente pudimos salir de broma del país porque cuando estábamos en Bolivia el 12 y 13 de marzo fue cuando se decretó la emergencia nacional en ese país porque se habían dado los dos primeros casos de coronavirus y bueno, evidentemente ya Europa y Estados Unidos estaban afectados y es el resultado, pues como digo, de esa visita donde nos reunimos con distintas autoridades del gobierno boliviano, vicecancilleres, viceministros de la Cancillería, la Dirección General de Migración, grupos de la sociedad civil y además tuvimos un encuentro muy, muy emotivo con los migrantes y refugiados venezolanos en La Paz. Así que esto es un informe que ustedes lo pueden conseguir fácilmente en la página web de la OEA, en las redes oficiales de la Organización de Estados Americanos, en mis redes sociales a nivel personal. También el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, lo ha publicado en sus redes sociales. Y como yo digo, pues creo que esto es muy importante que cada venezolano, independientemente de que esté en Bolivia o no, pues pueda leer este informe y sirva de insumo pues para lo que queremos, que es que se creen las bases para un consenso regional que permita darle mayor atención y mejor protección a más de 5 millones de desplazados venezolanos que han huido por la dictadura de Maduro. Ahora, ¿cuál es la situación de estos venezolanos, comisionado? Hay muchos, o sea, se aseguraba que son personas que vienen de muy bajos recursos, incluso algunos han estado en situación de calle en Bolivia. ¿Cuál es la realidad actual? Si este gobierno los ha podido atender o hay algunos que incluso todavía no tienen dónde vivir. Bueno, sí, evidentemente han llegado personas en condiciones muy vulnerables, como la inmensa mayoría de los que se ha ido, Gaby. Estamos hablando de personas, por ejemplo, algunos que padecen síntomas de desnutrición o madres que llegan desesperadas buscando un hospital para poder dar a luz, jóvenes que quedaron por fuera del sistema escolar en Venezuela y están buscando oportunidades de estudio en Bolivia. Es decir, es muy diversa las vulnerabilidades con las que está llegando hoy el venezolano. Estamos hablando de un país que, según Naciones Unidas, más de 9 millones de personas están en situación de hambruna. Entonces, cualquier persona que hoy salga de Venezuela, pues está en una situación verdaderamente
vulnerable. Pero yo quiero destacar los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno de transición de Bolivia. Uno de ellos es que Bolivia, como pasa con Colombia, reconoce la nacionalidad por el vientre de la madre, perdón, sí, por el vientre de la madre y no por el territorio. Entonces, uno de los temas que teníamos es que ha habido madres venezolanas que han tenido sus hijos en Bolivia y estaban en situación de apatridia. El gobierno de transición de Bolivia pues ha dado un decreto para que más de 300 bebés venezolanos hoy tengan la nacionalidad boliviana, siendo madres venezolanas, pero tienen su nacionalidad boliviana, y así no estar en situación de apatridia. Otros temas es que nos adelantó la Dirección General de Migración. Insisto, esto fue justo antes de que empezara la pandemia. Recordemos que prácticamente lo que hacía esta parte del mundo, América, pues, ¿no? De Canadá hasta Argentina, entró una cuarentena que aún se mantiene desde el 13 de marzo y nosotros regresamos justamente en esa fecha a Washington, donde está la sede oficial, donde está la sede principal de la OEA, pero la Dirección General de Migración nos adelantaba, y eso está en el informe, de que están estudiando políticas de flexibilización para que cuando los venezolanos lleguen a Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aceptar el pasaporte vencido, incluso si no se tiene el pasaporte vencido, pero se tiene la cédula de identidad, también te permitirían ingresar. Y si aún no tienes la cédula de identidad, pero tienes la partida de nacimiento, también se permitiría ingresar. ¿Eso sería un lapso específico de tiempo? Bueno, no, la intención es que eso se implemente vía decreto y cualquier venezolano que llegue, ya sea con su pasaporte vencido o su cédula de identidad o su partida de nacimiento, se le permita el ingreso a este país. Es decir, el gobierno de transición de Bolivia, liderado por la presidenta Yanine Áñez, está muy consciente de que el venezolano huye por una dictadura. Eso puede ser algo elemental para cualquier venezolano. Nosotros sabemos que estamos siendo desplazados hoy por una tiranía que nos bloquea comida, que nos bloquea medicinas, que promueve la violencia, que persigue, pero no necesariamente todos los gobiernos desde el punto de vista migratorio lo ven así. Y es importante que este gobierno, el transitorio de Bolivia, está muy claro las razones por las cuales está huyendo los venezolanos. Y por eso pues pudimos notar que tiene un profundo sentido humanitario de no colocar restricciones, sino más bien abrir las puertas a los venezolanos que huyen de esa dictadura y así poderse reinventar en ese país. Por eso digo, no es poca cosa que ya haya cerca de 10.000 migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia. No pudimos hacer la mesa de trabajo. De hecho, originalmente nuestra idea era visitar La Paz y Santa Cruz. Tuvimos que suspender nuestra visita a Santa Cruz, donde íbamos a hacer nuestras acostumbradas mesas de trabajo, como las que hemos tenido en Colombia, Brasil, Costa Rica o Chile recientemente. Sin embargo, Gaby, tuvimos un ejercicio muy valioso con venezolanos por esta vía digital, donde nos pudieron compartir sus testimonios de migración forzosa. Y lo mismo, pues venezolanos, por ejemplo, que no estaban comiendo 3 veces al día por varias semanas. Tenemos casos también de personas que fueron perseguidas por los cuerpos de seguridad del régimen, algunos por el FAES, otros por el SEBIN, y bueno, vía terrestre tuvieron que huir de Venezuela hasta llegar a Bolivia, y eso es un trayecto que a muchos les tomó incluso más de una semana. ¿Cuál es su mensaje final a estos venezolanos que siguen buscando una alternativa a pesar de que todavía está el tema de la pandemia y en particular la mayor preocupación que tienen en Bolivia de estos venezolanos que continúan siendo muy vulnerables? Mire, yo en primer lugar quiero decir, bueno, que esta oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, a pesar de la pandemia, pues ahora más que nunca está comprometida con darle atención y protección y seguimiento a la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Que yo admiro mucho a los venezolanos que están en Bolivia porque por muchos años estuvieron invisibles, Gaby. Por muchos años no se sabían de ellos. Tenemos incluso testimonios de venezolanos que por razones políticas, por decisión del gobierno de Evo Morales, aún teniendo los argumentos, no le dieron el estatus de refugiado, la protección permanente que ellos merecían. Tenemos un caso, por ejemplo, de un funcionario policial que tuvo que salir de Venezuela porque ya no compartía las políticas de Nicolás Maduro, llegó a Bolivia, incluso más allá de perseguido, estuvo detenido, fue torturado,
pudo salir de la cárcel, llegó a Bolivia y aún así el gobierno de Evo Morales no le dio el estatus de refugiado, que insisto, lo tenía todo para pedirlo. Entonces, bueno, justamente lo que buscamos con este informe es visibilizar la situación de los venezolanos en Bolivia, es que se conozcan las políticas de flexibilización, si la podemos llamar así, migratoria, que se está implementando en ese país para los migrantes y refugiados venezolanos, y que al final, bueno, la solución, nunca me cansaré de decirlo, la solución para que los venezolanos nos dejemos de ir es que caiga la dictadura. Solamente con una Venezuela libre, con una Venezuela con justicia, con una Venezuela segura, no solamente los venezolanos nos dejaremos de ir, sino habrá incentivos para que quienes hoy estamos desterrados podamos volver. Yo creo que te lo he mencionado en otras entrevistas, Gaby, yo creo que lo más poderoso, lo más hermoso que va a ocurrir en Venezuela, más allá de conquistar la libertad, es darle la posibilidad a los venezolanos que se reencuentren en familia. Ayer era el Día de las Madres. ¿Y cuántas madres no pasaron ese día tan especial lejos de sus hijos? ¿Cuántas abuelas no pasaron ese día tan especial separadas de sus nietos? ¿Cuántas madres no ha visto este servidor caminando desesperadamente por un continente para conseguir un hospital y poder dar a luz? Ahí te decía, incluso madres venezolanas que jamás en su vida habían estado en Bolivia, hoy pues tuvieron a sus hijos en ese país. Entonces, esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que haya habido en la historia de América Latina y el Caribe, y urge que haya un consenso en la región para que haya una atención y un estatus de protección homogéneo en todo el continente. Y bueno, desde la OEA vamos a seguir impulsando esas políticas de atención al migrante y refugiado venezolano, y muy pendiente porque Dios mediante en los próximos días vamos a publicar nuestro otro informe, que fue la visita a Chile, que fue esa misma semana, estuvimos en Bolivia y también visitamos Chile, y en los próximos días también vamos a dar a conocer ese informe. Estaremos esperando ansiosos ese nuevo informe ahora de Chile, que es uno de los países donde más venezolanos han echado raíces, porque a Chile han llegado desde hace mucho tiempo, y bueno, se trata de 5.1 millones de venezolanos que se encuentran repartidos, la mayoría de ellos por América. Muchísimas gracias, comisionado. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Son las palabras de David Smolansky, quien es comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados, en este nuevo informe sobre Bolivia. Recuerden entonces que ellos van a continuar haciendo este trabajo, no solamente a través de estas visitas, sino también el trabajo digital, las reuniones constantes que tienen con estos migrantes y refugiados venezolanos, para alcanzar así un estatus que permita protegerlos, de que puedan tener una documentación, que incluso puedan trabajar legalmente en todos esos países de una manera uniforme. Hasta aquí este contacto informativo.